Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Y estamos adelantando este seminario de vida en el Espíritu, que es una manera como, digámoslo, un poco ordenada de vivir las cosas del Espíritu. Y ahora vamos a hablar de los dones y carismas. Este tema de los dones y carismas es muy importante porque tiene la capacidad de que la persona viva en el estado de sobrenatural. Recuerda que nos dice la carta a los Filipenses que nosotros somos ciudadanos del cielo. Ya no somos ciudadanos de este mundo, ya somos ciudadanos del cielo, y por eso es que vivimos cosas sobrenaturales con mucha frecuencia cuando estamos abiertos a la unción, a la acción del Espíritu Santo. En el último tema que vimos del Espíritu Santo sobre los regalos, nos faltó tal vez decir, este bautismo en el Espíritu Santo produce unas manifestaciones en la oración o en la vida de la persona. Por ejemplo, en un bautismo en el Espíritu puede producir un temblor en todo el cuerpo, puede producir un calor especial en el cuerpo, puede producir un frío inclusive, un desvanecimiento, un erizarse la piel, puede producir una necesidad de amar, unas ganas de llorar profundamente, unas ganas de perdonar a las personas. Hay diversas manifestaciones cuando se recibe este bautismo en el Espíritu y es muy especial porque tú sientes como que la vida se hubiera partido en dos. Y a partir de allí comienzan a manifestarse unas obras sobrenaturales en la vida de la persona porque ya van acompañadas en el Espíritu Santo. Pues bien, vamos a entrar entonces de lleno en el tema de los dones y los carismas. Y para esto quiero comenzar específicamente con un texto bíblico que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versos 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos. Mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mí. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate que en esta misión que hace el Señor sobre sus discípulos, dice que fue donde estaban los 11 discípulos. Y allí los reprendió por la falta de fe. Y es que para vivir en el Espíritu también requerimos un poco de fe. Y habla de unas señales específicas a los que creen. Los envía a bautizar y los envía a hablar del reino de los cielos. Pero dice claramente, y a los que se bauticen y crean, los acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios. Si beben algo venenoso no les hará daño. Tomarán serpientes en la mano. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pues mi querido hermano, es importante que tengamos claro que una persona que vive bajo la unción del Espíritu Santo deberían acompañarle estas señales. Y por eso dice ahí, si creen, les acompañarán estas señales. Por eso una persona que ahora vive bajo la unción del Espíritu Santo vive en el ejercicio de ver las obras sobrenaturales que Dios hace en su vida. Pero necesitamos creer. Cierta vez yo me cuestionaba sobre esa pregunta, decía, bueno Señor, ¿y por qué es que no veo tantas sanaciones? ¿Por qué es que no veo estas señales? ¿Será que me falta creer? Y hoy te pregunto a ti, ¿será que te falta creer? Porque si en verdad creemos en Dios, nos deben acompañar las señales. Las señales son muy importantes para el mensaje de la evangelización. Las señales deben acompañar a la misión. Una persona que está evangelizando debería per se tener señales en sí mismo, claro, obradas por el Espíritu Santo, por la gracia, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengamos claro que las señales son una parte importante de la evangelización. Tal vez estemos acostumbrados a aprendernos la Biblia, a aprendernos el catecismo, estemos acostumbrados a ciertas oraciones y nos parezca como raro este tema de los milagros. Eso debe ser para otros, eso eran otros tiempos. No, el que crea y sea bautizado lo acompañarán estas señales. Es lo que nos dice precisamente el Señor. Y luego más adelante San Pablo nos va a hablar específicamente de unas gracias sobrenaturales.
de unos dones. Acordémonos que los carismas son gratis data, son unas gracias dadas a las personas. Es decir, no nos cuesta, no las compramos con ningún dinero. De hecho, ya habíamos visto el tema de Simón, lo que es la simonía, aquel que le pidió comprar el don a Pablo y a Pedro, que le dieran el don para que él pudiera también, sobre quien viniera a orar y que el Espíritu Santo descendiera, pues él le dijo, pues que tu dinero se condene contigo, porque este no es un tema de comprar, son unos dones que regala el Espíritu Santo y que son una realidad. Yo los he venido viviendo desde hace 32 años a lo largo de mi vida espiritual, con mi familia, con todas las personas con las que tengo la oportunidad de compartir, y en todos los lugares a donde voy tengo la oportunidad de conocer que hay testimonios de la gracia de Dios a nivel de dones sobrenaturales. Es hermoso ver, por ejemplo, el don de lenguas en diferentes comunidades a lo largo del mundo. No estoy hablando de en una sola ciudad, estoy hablando de diferentes ciudades. Manifestaciones, por ejemplo, de liberación, sanaciones específicas de diversa índole, unos dones maravillosos de palabra de conocimiento, en fin, una diversidad de dones de manera importante. Vamos a hablar de algunos de ellos y para esto vamos a tomar 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Dice así la palabra de Dios. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios el que con su poder lo hace todo en todos. Mi querido hermano o mi querida hermana, si está sobrando tal vez el don de sanación, el don de interpretación de lenguas, el don de canto en lenguas, el don de liberación, bendito sea el Señor, pero quien lo está obrando es el Señor, no eres tú. Tú eres un instrumento, eres como un popote o un pitillo por donde pasa la gracia, el popote se desecha y lo que importaba era la gracia. Pues eso somos las personas que nos dedicamos a la evangelización, que creemos en Dios y si el Señor nos utiliza, la gracia viene de Él, porque Él es el que lo hace todo en todos. Aquí lo aclara plenamente. Vamos con el verso 7. Mira lo que dice. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Fíjate que aquí no dice Dios da a algunos, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Qué bueno que puedas creer que Dios a ti también te da una prueba de la presencia del Espíritu. Tal vez te hará falta ejercitarte en la oración, en los dones del Espíritu Santo. Quizás sea eso lo que está pasando en tu vida. Tal vez no te has abierto completamente en la fe para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Bien, dice el verso 8, por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría, y este es un don muy especial. La sabiduría, hay una sabiduría, digámoslo, humana y corriente, estamos hablando de la inteligencia humana, pero hay una sabiduría corriente en la espiritualidad, una sabiduría de este aprendizaje divino, de poder sacar a la luz a muchas personas en discernimientos bíblicos. Esa podríamos saber que es una sabiduría especial. Pero hay una sabiduría sobrenatural que es un don específico en determinado específico para hacer, pensar o decir lo oportuno en el momento oportuno. Vamos a poner un ejemplo de ello. Le traen al Señor una mujer para que la apedreen, sorprendida en flagrante adulterio. La ley decía que había que matarla a pedradas. Y claro, era la manera de mostrar que este Dios era un Dios sin misericordia. Y entonces le presentan a Jesús esta mujer y le dicen, maestro, en la ley dice que a esta mujer sorprendida en adulterio hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Él agacha su cabeza, su mirada hacia el piso y no tenía salida. Si decía sí, pues entonces era un miserable que no tenía misericordia de nadie. Si decía no, entonces iba en contra de la ley. No tenía salida. Pero llega una palabra de sabiduría. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y plop, todos se quedaron mudos. No se imaginaban que iba a salir con una respuesta de esta naturaleza. A veces el Espíritu Santo regala una respuesta sabia cuando tú menos lo piensas. De otra parte, el don de la sabiduría también es cuando le dicen, maestro, hay que pagar tributo al emperador. Y él dice, tráiganme una moneda. ¿De quién es esta inscripción? ¿Del César? Pues den al César lo que es del César. Y a Dios denle lo que es de Dios. Plop.
todo el mundo. Esto es lo que se llama el don sobrenatural de la sabiduría. Aplica en muchas oportunidades. Cuando vivimos bajo la unción del Espíritu Santo, llega por momentos esa idea oportuna, esa acción oportuna, esa inspiración oportuna. Esto se llama el don de la sabiduría. Hay personas que lo tienen a flor de labios. Todo el tiempo el Espíritu Santo le está regalando una sabiduría especial, sobrenatural. Luego viene, dice aquí en este mismo versículo, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Este es un don. El don del conocimiento, algunos lo llaman ciencia y conocimiento. Este don tiene la capacidad de mostrarle un conocimiento a la persona. Puede ser a través de una visión, puede ser a través de un sueño, de una revelación o sencillamente un conocimiento, que es como una inspiración muy clara de algo que tú no sabías de una persona. Vamos a suponer que estamos orando por una persona y entonces esa persona tal vez comienza a llorar y uno siente en el corazón que es que tuvo un abandono de papá. Y entonces de pronto dice, siento en mi corazón que hay una persona que la abandonaron sus padres. Y de pronto esta persona inmediatamente seca su llanto o gime más duro o qué sé yo, y de pronto te dice, esa era yo. Pues ese conocimiento te lo puso el Señor en tus labios para decirle a la persona, sé lo que sufres, sé lo que estás viviendo, sé lo que tienes. Era algo que estaba oculto para ella y oculto para mí, pero el Señor lo sacó a nivel de conocimiento. Eso se llama palabra de conocimiento. O tal vez hay una persona en este lugar donde estoy orando que ha sido abusada sexualmente. El Señor le dice tal y tal y tal circunstancia. Eso es una palabra de conocimiento. Y en este sentido, pues hay infinidad de palabras de conocimiento que nos ayudan para poder sanar y para poder liberar nuestro corazón. Este es un don muy bonito y muy necesario en las comunidades. Luego vamos con el verso 9. Aquí en el verso 9 nos dice, unos reciben fe por medio del mismo Espíritu. Ya he explicado en mi libro Fe para mover montañas sobre el tema de la fe natural que tienen todos los seres humanos, el tema de la fe de prácticas religiosas, que ese es otro tema de fe, el tema de la fe sobrenatural, que este es el caso del que estamos hablando, y otro es la fe trascendente, que es un conjunto de todas las demás. Pero esta fe es una certeza de que las cosas se van a resolver. Es una certeza de que Dios va a hacer el milagro. Es una certeza de que voy a superar el problema. Las personas que tienen esta fe no solamente propician que se hagan milagros, sino además descansan, porque tienen tranquilidad que Dios va a responder a su oración. Pues bien, dice aquí, otros reciben el don de curar enfermos. Es decir, que el Espíritu Santo del Señor a través de ellos cura enfermos, manifiesta curaciones. Y para esto pues hay diferentes circunstancias de cómo opera este don. No podría hablar específicamente de cada uno porque tendría que ser un programa de muchísimas horas, pero he logrado plasmar en un libro que se llama Dones y Carismas, una experiencia para todos, cómo obra cada don. Por ejemplo, la persona que ora por sanación, lo primero que tiene que sentir en su corazón es el dolor de los enfermos. Segundo, tiene que ser una persona humilde, es decir, hacer las cosas por amor a Dios y no por su reconocimiento propio. Tercero, tiene que tener fe, tiene que creer que Dios sí puede obrar los milagros. A veces las personas no se sanan. ¿Por qué no se sanan? Pues sencillamente porque quienes reciben el milagro no tienen fe o porque han pateado la bendición de Dios. No porque quizá la persona que esté orando no sea un buen intercesor o tal vez porque no era el tiempo para esa persona, quizá Dios no lo permitía así. ¿Cómo se comprueba que una persona tiene este don? Pues se puede comprobar perfectamente cuando de 10 personas por las que oras de sanación se sanan 5, se sanan 7, se sanan 4, se sanan 3, ¿no? Pero si ninguna persona se sana, quizás que no tengas el don de sanación. Vamos con el versículo 10. Dice, unos reciben poder para hacer milagros. Hay personas que tienen el don de la fe y además el don de los milagros. Se obran milagros a su alrededor y en su propia vida. Obra milagros con las comunidades con las que están y eso es una bendición de Dios, porque es una persona que vive siempre abandonada en las manos de Dios, esperando a que los milagros se hagan y sabe que los milagros se hacen y ve muchas maravillas a su alrededor. Esto lo veían muchísimo los discípulos y hoy en día conozco muchísimas comunidades donde Dios obra muchos milagros. Luego dice la palabra de Dios, y otros tienen don de profecía. El don de la profecía sobrenatural, vamos a hablar de un don de profecía natural. Por ejemplo, el profeta es el que habla de parte de Dios. Todos nosotros, los seres humanos, los que somos bautizados,
por medio del sacramento del bautismo, recibimos el don de ser sacerdotes, profetas y reyes. O sea que todos en potencia somos profetas. Bien, el sacerdote es un profeta de Dios porque habla de parte de Dios. Pero este don de profecía es una persona que tiene la capacidad de dar palabras de conocimiento sobre una circunstancia actual, sobre una circunstancia futura o sobre una circunstancia que pasó en el pasado. Si es del pasado, podemos hablar que es una palabra de conocimiento, pero es Dios hablando a través de esa persona. Si es del presente, puede ser también una palabra de conocimiento. Y si es del futuro, es una palabra del conocimiento también hacia futuro. ¿Para qué se da una profecía hacia futuro? Una profecía hacia futuro, cuando digamos involucra algo de tragedia en la vida de las personas, pues sencillamente es para lograr buscar una conversión, aunque Dios no asusta. Pero miremos el caso de Nínive. Cuando el Señor da una profecía sobre Nínive, la profecía era para que Nínive se convirtiera y no sucediera. Y efectivamente así pasó en el libro de Jonás. Nínive se convirtió, hicieron oración y esa profecía no se cumplió. Ahora, una profecía, digámoslo así, que tenga el tinte de positiva, es decir, el Señor te va a abrir las puertas en un nuevo trabajo, vas a tener esta bendición, te vas a sanar de aquello, y no se da, puede ser o porque el profeta no fue un instrumento de Dios en ese momento, o sencillamente porque la persona que recibió la profecía no cumplió con lo que el Señor le pedía. Esto está en Jeremías 18, verso 10. Y si el pueblo desobedece las órdenes que le he dado, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparados. Este don de la profecía es muy bonito porque es para animar también comunidades, para, digamos, poner también como luces hacia adelante por donde se va a caminar. El Señor les va a regalar este apostolado, el Señor les va a abrir esta senda en tal lugar. Y es una manera también de que la profecía nos edifica a todos. Pues bien, dice aquí también, en este mismo verso 10, Dios les da la capacidad a otros de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Fíjate que los espíritus falsos son muchos porque son especialistas en dividir, pero el espíritu verdadero es uno solo. Por eso dice, y el espíritu verdadero. Esto se llama el don del discernimiento de espíritus. Hay personas que lo tienen muy arraigado en su vida, en su corazón. Es una persona, por ejemplo, que dirige una comunidad o que participa de una comunidad y de pronto viene alguien y dicen, ¿sabes qué? Esta persona no me gusta porque tiene un espíritu que viene a dividir o porque viene a hacer tal cosa. Ese sexto sentido que a veces, digamos, tienen también las esposas. Mi amor, no te metas con esa persona que no me gusta. Pareciera que fuera como eso. Pero este don de discernimiento de espíritu es para saber por dónde van las cosas, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si realmente hay en la comunidad un espíritu de división, un espíritu de burla, un espíritu de mentira, un espíritu de idolatría, porque la persona sabe ya distinguir y en ese sentido es una persona que tiene la capacidad para poder dirigir, digámoslo así, de manera exitosa una comunidad espiritual. Luego nos habla de otro don en este mismo verso 10, donde dice, algunos reciben la capacidad de hablar en lenguas. Y en este sentido, pues hay mucha duda y mucha confusión en la iglesia. Lo he aclarado allí en mi libro de dones y carismas. Pero si tú lees, por ejemplo, 1 Corintios, el capítulo 13, allí nos va a hablar San Pablo cuando dice, si yo hablo las lenguas de los ángeles, pero no tengo amor, no soy nada, no soy más que un metal que resuena. Y en la 1 Corintios 14 nos va a decir también San Pablo que quien habla en lengua extraña, y coloca así la parte lengua extraña, habla a Dios y no a los hombres. No es un idioma como el de los hombres. Entonces no te extrañe de que este don de lenguas sí exista. Y además, dice allí mismo en el capítulo 14, quien habla en lenguas se edifica a sí mismo. El don de lenguas es un don especial que Dios nos da para edificarnos espiritualmente, incluso a nosotros mismos. Por eso el Señor regala un don de lenguas. ¿Cómo funciona? Pues hombre, este don de lenguas funciona de muchas maneras. Estamos hablando, por ejemplo, que hay 2 o 3 vocablos o 4 vocablos, palabras ininteligibles, nos lo va a decir en Romanos 8:26. Nosotros no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu acude a nosotros con palabras que no pueden expresarse, con sonidos, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este es el don de lenguas. Pero paralelo a eso, también dice aquí, a otros les regala el don de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Esto es lo que se llama la interpretación de las lenguas. No es una traducción.
es una interpretación. Puede ser que utilices 2 o 3 vocablos y las palabras que siempre salgan sean diferentes a los mismos 3 vocablos que estás pronunciando. La interpretación es como un conocimiento que a la par que vas orando en lenguas, vas sacando el conocimiento afuera. Esto se llama el don de lenguas y el don de lenguas sirve muchísimo para liberación, para sanación, para palabra de conocimiento. Hay un libro maravilloso que se llama El don de lenguas. Está en inglés, en español se llama Una puerta abierta a los milagros. Y el verso 11 nos va a decir: pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. ¿Por qué no has recibido el don de sanación? ¿Por qué no has recibido el don de fe? Dios sabrá. ¿Por qué no has recibido el don de lenguas? Dios sabrá. Lo que sí es cierto es que a cada uno nos da una muestra del Espíritu para provecho de todos. Pues bien, vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 12, verso 6 en adelante. Esta ya es otra, digamos, un complemento de los dones sobrenaturales. Dice así la palabra de Dios: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tengamos. Fíjate cómo importa la fe para el desarrollo de los dones. A veces puedo tener una palabra de conocimiento, pero puedo tener tan baja mi fe, tan poca fe, que digo, no, esto me lo inventé yo, es que tal vez no es así. O si creo que Dios sí me puede hablar, pues sencillamente voy desarrollando por medio de la oración este don, mi fe se va acrecentando y el don se va perfeccionando. Continúa diciendo en el verso 7, si Dios nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. Este es un don de servicio, hay personas que lo tienen de una manera sobrenatural. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Ese es otro don maravilloso. Hay personas que saben enseñar muy bien, con muy buenos ejemplos. Es muy claro lo que dicen. Es un don que Dios les ha regalado. Luego el verso 8 nos va a decir, el que ha recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, que desempeñe su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Pues estos son dones sobrenaturales que el Espíritu Santo da. Hay personas que dan con alegría, hay personas que tienen el don del consejo, hay personas que tienen el don del consuelo. En fin, hay una cantidad de dones especialísimos. Ahora hay dones, digamos, de gobierno. Mira los dones de gobierno cómo están aquí tipificados en Efesios, en el capítulo 4, versos 11 y 12. Dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son ya dones de apostolado, de pastoreo, son dones especiales que también el Señor regala en las comunidades y tenemos que estar abiertos precisamente a toda esta gran cantidad de dones. Yo he conocido un sinnúmero de dones y he tenido la oportunidad, porque he estado en muchas comunidades compartiendo, digamos, los retiros espirituales, y gracias a Dios he podido contemplar en personas unos dones maravillosos que yo me quedo sorprendido. Hay muchos otros carismas, por ejemplo, el de glosolalia, tener la capacidad de hablar diferentes idiomas sin haberlos estudiado. Es un don que regala el Espíritu Santo. De estos conocemos varios santos que lo han tenido. El don de bilocación o ubicuidad, estar en 2 lugares al mismo tiempo. De esto hemos visto sacerdotes, personas que tienen dones de sanación, mientras están orando por unos enfermos, los ven en otro lugar orando por los mismos enfermos. Este don lo tenía, por ejemplo, San Pablo. El don del canto en lenguas, que sirve muchísimo para la liberación y también para la sanación interior. El don del exorcismo es dado exclusivamente a los sacerdotes y a algunos laicos que tienen la dispensa dentro de nuestra Iglesia Católica de hacer exorcismos. El don de liberación, este don de liberación lo pueden tener los laicos y pueden hacer parte de un equipo de exorcismo o de un equipo de liberación. Está la geografía, que es el que recibe mensajes escritos de parte del Señor. Hay otro don que se llama el don del descanso en el espíritu. Es un desvanecimiento que siente la persona. No quiere decir que la persona pierda la conciencia. Normalmente la persona cae al piso y no le pasa absolutamente nada en su cuerpo con el golpe que se da. ¿Por qué? Porque es un descanso producido por el Espíritu Santo. Es algo sorprendente. La persona no pierde la conciencia allí,
pero descansa y descansa espiritualmente. Tal vez no sienta que descansó físicamente, pero en el espíritu descarga de una cantidad de cargas que tenemos. Hay otro don, por ejemplo, que es el arrobamiento, que es cuando el espíritu de la persona sale del cuerpo. Aquí quiero hacer una diferencia bien especial. No es lo mismo que el desdoblamiento. Hay personas que por actos de concentración tienen la capacidad de sacar su espíritu de su cuerpo. Esto es muy peligroso porque dejan el cuerpo deshabitado y cualquier demonio, cualquier espíritu caído puede entrar a habitar en ellos y hacer su manifestación más adelante. ¿Qué es lo que sucede con el don del arrobamiento? Que Dios deja un par de ángeles cuidando tu cuerpo para que nadie entre a perturbar tu cuerpo. Eso se llama el don del arrobamiento. Lo han tenido muchísimos santos. Tenemos otro don, que es el don de la revelación en sueños. Ya lo he explicado en otro programa que tengo aquí en YouTube que se llama la interpretación de los sueños. Tenemos otro don que es el don de visión. Personas que tienen la capacidad de ver con los ojos abiertos y ver con los ojos cerrados, cosas que van a pasar. Es una profecía a través de la visión. La visión es un vehículo por donde llega la profecía. Lo mismo los sueños, es un vehículo por donde llega la profecía. Otro es el don de la danza. Esa es otra manifestación del espíritu. Es un movimiento armónico, es una necesidad de consagrar todo tu cuerpo para Dios. Quieres bailarle a Dios. Esto lo podemos ver también en las Sagradas Escrituras con el rey David. Está en 2 de Samuel 6. Está también en uno de los profetas menores, que es básicamente donde dice que Dios danza para sus criaturas, así como le gusta que nosotros dancemos para Él. Hay otro don que se llama el don de locución o alocución interior. Se puede pronunciar de las dos maneras. El don de locución interior es escuchar una voz audible de la naturaleza sobrenatural. Estoy hablando de donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, los santos y las santas y los santos ángeles de Dios pueden manifestar sus voces a una persona de manera audible. Este se llama el don de locución. Pero hay otras manifestaciones. El don de levitación. Eso es otra manifestación que podemos tener los seres humanos. Pero el mayor de todos los dones es el don del amor. Y esto es lo que está precisamente en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Porque allí es donde el Señor se centra para decir que si tengo todos los dones pero no tengo amor, no soy nada, no soy más que un metal que resuena y que un platillo discordante. Que si sé hablar en lenguas y sé hacer milagros, no soy absolutamente nada si no tengo amor. Por eso el amor es el mayor de los dones que Dios le da. Hay personas que sienten mucho amor y hacen sacrificios por las personas. Es muy interesante saber qué significa la palabra amor, porque amar no es sentir bonito, eso no es amar, es tener la capacidad de sentir misericordia, de perdonar, de sacrificarse por el otro, de entregarse por los demás. Eso es lo que se llama el amor oblativo, eso es lo que se llama el amor de ágape, el que debemos sentir los seres humanos porque así nos amó Dios, así como quería que nos amara. Y en este sentido, pues hay una gran cantidad de dones. Hay personas que tienen una serie de manifestaciones especiales. Todas hay que discernirlas y hay que tratar de tener un director espiritual que nos ayude a discernir si esos dones son o no son. Yo recomiendo, y lo recomiendo ahí en el libro de Dones y Carismas, que la persona vaya anotando todo lo que vaya recibiendo en oración. Haga como un vademecum, como un listado de sus dones, de lo que va recibiendo en sueños o en visión o en revelación o en palabra de conocimiento, y que se dedique a orar. Si hay recta intención en su corazón, con plena seguridad el Señor le irá confirmando los dones, pero es muy importante que busque un director espiritual, ojalá un sacerdote que tenga, digamos, la prestancia para hacerlo. No todos pueden ser directores espirituales. Pues bien, mis queridos hermanos, este es el tema de los dones y carismas. Yo deseo desde lo más profundo de mi corazón que el Señor derrame su unción sobre tu vida, que los dones y carismas se manifiesten en tu vida, que los puedas usar para el beneficio de la iglesia. Dios Padre de amor, en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, quiero pedirte que de una manera especial unjas a todas las personas que están escuchando este programa de dones y carismas. Este
seminario de vida en el Espíritu, y quiero pedirte que derrames una unción especial de tu Espíritu, que avives los dones del Espíritu que todos hemos recibido. Ayúdanos a hacer testimonio, que las manifestaciones de poder en nosotros se manifiesten, Señor. Regálanos el don de sabiduría, el de palabra de conocimiento, don de lenguas, canto en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanación, fe, servicio, consuelo, consejo. Ven, Espíritu Santo, y derrama tus dones y carismas sobre cada uno de nosotros, que hoy podamos salir al mundo a testimoniar por medio de las señales que tú estás con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final. No se te olvide que puedes suscribirte a mi canal y allí te van a llegar las actualizaciones de los videos que voy subiendo. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes tienes la oportunidad de estar actualizado con estos videos. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.